Pues buenas tardes y gracias por venir. Le damos las gracias a los anfitriones de esta casa que nos han cedido el local, el salón, aunque ahora no hay ninguno de ellos, pero a distancia, ya verán después el vídeo que hemos contado con la Cipia, que es una casa donde hemos hecho muchas actividades, o sea que nos resulta muy familiar, entrañable y son compañeros con los que hay mucha coincidencia. Estamos aquí para presentar un libro nuevo, lo cual es siempre una celebración muy agradable, sobre todo cuando se da la circunstancia de contar con el autor, que viene de Allende los Mares. A mi derecha está Felipe Le Cannelier, un amigo y un gran colega, y más a mi derecha está un doctor, Humberto, con un apellido que desconozco porque... Guajardo. Y ha tenido la amabilidad de que también va a decir él unas palabras supongo que sobre todo sobre el doctor Le Cannelier, que le conoce mejor. Desde la editorial estamos muy satisfechos en publicar este libro porque nos sentimos muy comprometidos con... Ay, perdón. Nos sentimos muy comprometidos con la investigación, con la infancia. Es un libro de investigación, es un libro sobre la infancia. Y también en parte con la teoría del apego. Digo en parte porque el libro no solamente se basa en la teoría del apego, pero bastante sí se basa en la teoría del apego. Tanto que hemos decidido incluirlo en la colección que publica Simática sobre teoría del apego. Pensamos que así el libro va a estar mejor arropado, porque ya hay una serie de otras obras dentro de esta colección, ¿no? La teoría del apego, por otro lado, es muy adecuada para justamente la utilización que le da el autor, Felipe Le Cannelier, en esta obra, que es que sirva como un lenguaje de entendimiento entre las instituciones. Se puede aplicar a la clínica, por supuesto, y hay una abundante clínica en la teoría del apego. Tenemos libros publicados sobre psicoterapia desde la teoría del apego, pero a mí me parece que el enfoque que le da Le Cannelier aquí, que es aplicado a las instituciones, es más fértil. Por lo tanto, también en ese sentido estamos muy contentos de publicar el libro. Yo no tengo mucho más que decir, podría, pero yo creo que se trata de darle la palabra a ellos, ya que tenemos la suerte de contar con ellos que están aquí, así que directamente le paso la palabra al doctor Humberto. Luego le damos la palabra al artista. Bien, en primer lugar quería saludarlos y contarles que yo soy actualmente director de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, y el profesor Le Cannelier forma parte de nuestro equipo de profesores, de nuestro grupo de profesores. Por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos de que hoy día esté presentando su libro. Nosotros hemos encontrado en este trabajo que realiza y en lo que ha hecho del apego, hemos encontrado un material que para nosotros es fundamental en el trabajo que hacemos, dado que nosotros nos dedicamos como profesionales a trabajar con el tema adicciones, el uso de sustancias adictivas en la población, tanto de adolescentes como de adultos. Y eso, a partir del trabajo de Le Cannelier y de lo que nosotros venimos realizando hace ya 25 años, estamos desarrollando nuevas temáticas y nuevos modelos de atención en el trabajo con las adicciones. Y por lo tanto, nos sentimos muy gratos de que Felipe haya escrito este libro, porque es parte del trabajo que vamos a realizar con él y que nosotros estamos realizando actualmente. Por otra parte, quisiera decirles algo ya más personal y más coloquial quizás, y es que
Para mí estar en España es algo muy grato. Mis abuelos maternos, por el lado de mi madre, mi abuelo venía de La Rioja, por lo tanto yo tengo algunas cosas relacionadas con La Rioja que son muy importantes. Y mi abuela era de familia de Andalucía, y por lo tanto tengo una mezcla ahí que son distintos. Yo creo que salí más a los riojanos porque soy más tranquilo, más callado, pero me siento muy contento. Por otra parte, decirles que para mí España ha sido, y para mi esposa también, ha sido un referente desde hace muchos años. Nuestro trabajo en adicciones también nos ha ligado a España. En el año 2002 nosotros obtuvimos el premio Reina Sofía de España contra las drogas a nivel iberoamericano, y fue muy grato para nosotros y un honor para un nieto de español poder recibir de parte de doña Sofía en el Palacio de la Zarzuela el premio. Entonces fue muy grato, y también es parte del orgullo que yo siento de venir a este país, ¿no? Y cada vez que ando en este país, había un poeta que ya murió desgraciadamente, Alberto Cortés, que era un cantautor a quien yo admiraba mucho y admiro mucho, quien decía que hablaba de su abuelo que había emigrado hacia América, pero que hablaba mucho con él, y después de muerto había recorrido España, y recorriendo los caminos de España en cada uno de ellos había visto a su abuelo. Y yo siento que algo de eso a mí me pasa, y por lo tanto me emociono generalmente cuando estoy en España y tengo esos recuerdos. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme, por acogerme, y desearle a Felipe mucho éxito, porque el libro que ha escrito es realmente de un alto nivel intelectual. Bueno. Sí, agradecer. Ayer fui a la Casa del Libro y estaba viendo una presentación de un libro de una persona que es coach espiritual, que planteaba sobre cómo ser feliz y cómo enfrentar el cambio, que me parece muy famosa acá en España, y habían 15 personas. Yo dije, bueno, si llegan 2 al mío, va a ser un milagro. Así que ya esto ya es impresionante. Yo feliz con el libro. En Chile, en el año 2002-2003, empieza a haber una revolución de considerar a la infancia temprana, que acá llaman, y empieza a haber toda una serie de cambios a nivel de las políticas públicas. Hacemos un programa nacional de infancia temprana que se termina convirtiendo en una ley, lo que significa que no puede ser modificada por los gobiernos. Y empezamos a trabajar el tema. Yo me siento bien orgulloso porque fui como de los primeros que empecé a hablar de infancia temprana y apego en Chile y después en Latinoamérica. Entonces empezamos a ver que la investigación era muy importante en apego, pero nos dimos cuenta que en verdad investigar sin intervenir es completamente vacío o es puro narcisismo. Es buscar el conocimiento o el dato científico sin que haya un impacto en la vida real de los niños no tiene sentido. Entonces empezamos a revisar todos los programas, y uno lo primero que hace como investigador es ver, bueno, qué se está haciendo en el mundo, cuáles son los programas mundiales, sobre todo de Estados Unidos, más importantes, y nos dimos cuenta que eran imposibles de aplicar en nuestra realidad. O sea, tratamos de traer algunos programas de Estados Unidos de infancia temprana y era irreal, no se podía hacer. Así que yo me di a la tarea de empezar a revisar todos los estudios, que de hecho es el capítulo 2 de la efectividad de los programas de intervención en apego, y surgió de manera absolutamente casual, y realmente fue casual esto de empezar a decir, bueno, atención, mentalización, automentalización, regulación, y me acuerdo que una colega me dijo, ay, pero qué romántico, esto es amar. Al principio dije, no puede llamarse amar, en Chile eso era muy mal visto, Chile es muy machista, entonces que un hombre propusiera un programa de intervención que se llama amar era como mal visto, pero dije, bueno, da lo mismo, que sería, de estas siglas era algo bien impresionante. Así que empezamos a trabajar el tema del amar, y empezamos a trabajar el amar en bebés durante el primer año. Después nos dimos cuenta que había que trabajar el amar en bebés que estaban institucionalizados, que era el amar cuidadores. Y después nos dimos cuenta que la educación preescolar en Chile tenía una gravedad
que ahora ya recién se está empezando a dar cuenta, y es que era muy centrada en lo cognitivo, así que creamos la MAR Educacional, que era un programa de aprendizaje socioemocional en educación parvularia. Y de ahí la MAR empezó a cobrar más fuerza, y el año 2000 y tanto el gobierno nos financia un proyecto muy grande de implementar el AMAR en muchas partes, salas de cuna, trauma infantil temprano, y poder evaluar su impacto. Y de ahí saltamos a México, donde también lo evaluamos allá, ahora lo estamos evaluando en Perú. Y lo interesante es que en el fondo el libro lo que hace es escribir una MAR para profesionales, es decir, para mí este libro es el fin de lo que yo llamo la trilogía MAR. El año 2016 yo publiqué una MAR para papás, que al final va en su cuarta edición allá en Chile. Después publiqué un segundo MAR que es trauma, cómo poder mostrar el tema del trauma a todo el mundo. Y este es como la tercera parte de la trilogía, que ya es que mucha gente pedía, bueno, pero ¿y cómo lo hacemos los profesionales con el AMAR? Y ahí surgió la idea con Manuel, que ya habíamos conversado hace muchos años, de escribir un libro, y dije, bueno, escribir cómo se aterriza todo el AMAR para un trabajador social, un psicólogo, un psiquiatra, un educador, a nivel más profesional. Entonces por eso el libro lo que hace de alguna manera es primero mostrar toda la evidencia de por qué hay que trabajar en intervención temprana, porque es una política pública mundial, o debe ser una política pública mundial, pero después ya va mostrando los diferentes programas, y es súper concreto el libro porque va mostrando la eficiencia, todos los instrumentos que usamos para evaluar, pero cómo implementamos los programas, es decir, cuáles son las principales estrategias para aprender a atender, mentalizar, automentalizar y regular a los niños de los 0 a los 6 años. Entonces ha sido un recorrido ya de, creo que como unos 15 años, desde que salió el primer AMAR. Este libro muestra las versiones ya cuarta, quinta y sexta de los programas, porque lo hemos ido mejorando. Así que yo estoy feliz porque por fin salió y que lo pudimos armar por WhatsApp, casi, WhatsApp, email, y el libro salió, pero realmente quedó 1000 veces mejor de lo que yo esperaba. En sentido, le agradezco mucho todo el trabajo de Simática en haber hecho eso. Es un libro corto, lo que es bueno de repente, porque sí, y es muy concreto, yo soy muy concreto a veces para escribir, va al tiro al callo, y estoy feliz de que por fin se concluye para mí una etapa que es la publicación de la tercera parte de la trilogía AMAR, y que sea también en España. Yo no tengo tanta afinidad como Humberto con España, pero mi hijo se llama Iñaki y está aquí, y no se llama Iñaki por casualidad. Yo le digo Ignacio, pero y él es ya la segunda vez que me acompaña en el lanzamiento de mi libro. Yo quise que me acompañara a España y también que conociera y supiera por qué se llama Iñaki. Y por eso feliz también que él esté aquí conmigo, eso vale más que nada en el mundo. Así que agradecido que hayan venido y que el libro les sirva. La verdad que a mí me gusta el libro porque son 20 años de trabajo, 20 años de investigar, 20 años de leer, 20 años de estar metido, donde, como decimos en Chile, donde las papas queman, en las cárceles, en las instituciones, en los colegios, estar metido en todas partes y viendo realmente qué hacer con la infancia temprana, que claramente es el inicio de todo, y todo parte por ahí, no termina ahí, por ahí por suerte, pero es claramente una obligación. Cualquiera, independiente de lo que uno haga con el bienestar humano, uno tiene que siempre entender que en la infancia temprana es donde se siembra el presente y el futuro de los niños. Así que gracias por invitarme, y feliz de estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti. Vamos a charlar un poco, vamos a tener un coloquio. Y yo quería empezar por hacerte una pregunta, que nos cuentes algo que tú cuentas en el libro, que es las condiciones que ha tenido la infancia a lo largo de la historia de la humanidad y qué pasa hoy. Esa diferencia abismal, porque ahí se entiende muy bien la necesidad de hacer un abordaje serio, científico y útil, porque estamos en un momento en donde la infancia no la estamos cuidando.
pero se entiende muy bien con la perspectiva histórica que tú cuentas. Lo que pasa es que una de las grandes preguntas que uno se hace es por qué existe la psicopatología, por qué hay esto de la enfermedad mental, por qué los estudios donde yo he participado, muchos, muestran de que la infancia actualmente es una infancia enferma. Tenemos datos que muestran de que la infancia está en una etapa de epidemia, de dificultades socioemocionales. Entonces ahí es donde inevitablemente uno se hace la pregunta y cae siempre en el enfoque. Cada enfoque te va a decir, te va a dar una respuesta, cada profesión te va a dar una respuesta. Y a mí mi enfoque, lo que más me gusta es la evolución humana. Yo soy fanático, yo hice un doctorado acá que nadie lo sabe porque no lo terminé, y me pasé 2 años investigando primatología. Tenía que hacer un doctorado en desarrollo infantil que no me gustaba mucho, y paralelamente hice un doctorado en evolución y me pasaba en el Zoológico de Madrid observando interacciones entre chimpancés con sus bebés. A mí la evolución es muy importante. Creo que así como la infancia temprana, la etapa temprana de nuestra ontogenia nos dice cómo somos, la etapa de nuestra evolución humana nos dice cómo somos. Y en la evolución humana, algo que nadie sabe o muy poca gente sabe, es que la prehistoria es nuestra historia. Es decir, el 92% de la historia del ser humano no es esta historia moderna, es la historia pre-agricultura, que es lo que llaman la historia de los cazadores-recolectores. Es decir, nosotros somos genética y cerebralmente cazadores-recolectores. Pero ¿dónde está la contradicción? Que somos cazadores-recolectores que vivimos en un mundo moderno. Y los cazadores-recolectores tenían una forma muy especial de cuidar a sus hijos. Muy pegados, dormían con ellos hasta los 3 años, todo era juego, todo era actividad física, la educación no era sentarse y escuchar a un profesor, era moverse, tenía unas características, no había maltrato, había muy poco maltrato. La mujer eran sociedades matriarcales, por ende, toda sociedad matriarcal por esencia es menos agresiva que una sociedad patriarcal, que es lo que ocurrió después de la agricultura. Entonces, lo que planteo en el libro, que para mí es la explicación, es que ¿por qué estamos tan enfermos? Porque vivimos en una sociedad moderna que choca constantemente contra nuestras necesidades psicobiológicas de cazadores-recolectores. Entonces, lo que yo hago en el libro y que estamos haciendo en otro libro es que si yo empiezo a mirar las salas de cunas, la educación, la crianza, el mundo moderno, es un mundo que de alguna manera lo que hace es que está aplastando día a día con nuestras necesidades biológicas de cazadores-recolectores. Y el cuerpo, cuando uno no le da lo que necesita, el cuerpo se enferma. Y en este momento vivimos en una sociedad que no le dan a los niños lo que ellos psicobiológicamente necesitan de acuerdo a su pasado de cazadores-recolectores. Entonces, ese es para mí mi punto de partida. Que no es solamente un libro de intervención, también es un libro de evolución humana, que es lo que a mí más me encanta. Entonces, esa es la explicación que nos damos. Estamos tan enfermos porque vivimos en una sociedad que tiene toda una serie de características, que tiene una estructura que de alguna manera va en contra de lo que el cuerpo humano necesita, porque nuestro cuerpo es de cazadores-recolectores. Porque así es como surgió el cuerpo y la mente humana, porque ese es el 92% de nuestra historia humana. La historia moderna es el 5 o 6%, desde la agricultura en adelante. Pero nuestro cerebro es de cazadores-recolectores. No tenemos un cerebro moderno, no tenemos un cerebro para internet, para móviles, no tenemos un cerebro para la educación de estar todo el día trabajando de las 8 hasta las 6 de la tarde, no tenemos un cerebro para eso. Entonces el cuerpo está mostrándonos con la enfermedad mental de que no le estamos dando al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Entonces esa es como la idea básica de cómo plantear las dificultades en la infancia. Entonces, ¿qué dirías tú ante el posicionamiento teórico actual de la modernidad, de que la identidad se construye por un discurso? Tú estás teniendo en cuenta que toda la carga biológica está ahí y manda. Eso no es una manera de plantearlo muy actual. El pensamiento político actual va por otras vías. Pero es un tema. Con Humberto y con Diana estamos trabajando en todo un modelo. En la evolución el lenguaje es el último invitado de la fiesta. Es un invitado que vino a cambiar mucho, pero que no vino a transformarlo todo. El lenguaje se basa en un cuerpo y en un cerebro que tiene una historia evolutiva. Yo no creo que la identidad se construya en el lenguaje,
El lenguaje lo que hace es sostener una identidad biológica, que es lo que planteamos, y esa identidad biológica se sostiene en cada célula en su actividad homeostática. Yo no soy deconstruccionista ni construccionista, en el sentido que sí el lenguaje crea realidades, pero no crea cualquier realidad, hay una constricción, y la constricción para mí es biológica. Yo que- Sí, sí, por favor. No, yo no me ocupo mucho de niños y soy psicoanalista de adultos. Pero cuando has dicho lo de los colectores, luego he pensado que en la historia ha habido la dominación de la madre, se llamaba, y luego hubo una gran revolución en la cual fueron al final de la Edad de Bronce, al principio de la Edad de Bronce, fue la dominación de esa dominación de la madre, que fue por ejemplo, en la Ilíada muestra la gran crueldad, enorme crueldad contra las mujeres y los niños. Sí. A los niños se los tiraban por la ventana porque no molestaban. Sí. Los tiraban por las almenas porque no había ventana. Y luego las mujeres una mujer valía 4 bueyes. Bueno, no sé qué tendrá que ver eso, es que ha sido como Sí, una... sí. Ahora, tú has hablado de los recolectores, me ha venido eso y pensar, esa etapa fue bastante importante. Luego vinieron los dorios, los pueblos del mar, y fue todavía peor. Claro. O sea, fue una violencia absoluta. Y hoy no veo cómo se sitúa la infancia. Y cómo Sí. Pero esa es historia. Es una cosa de violencia. Sí. La historia humana tiene 200.000 años. La época de cazadores-recolectores de hace 200.000 años hasta los 10.000 años del inicio de la agricultura. La etapa que tú mencionas, yo estoy completamente de acuerdo, es después de los 10.000 años. Lo que yo estoy diciendo es la etapa de los 200.000 años hasta los 10.000 años. Esa es nuestra etapa de cazadores-recolectores. Ahí no había lenguaje, no había escritura, no había Ilíada. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que no entendemos es qué es lo que pasó desde que empezamos a ser cazadores-recolectores y ahí empezamos a maltratar a las mujeres y a los niños. En esa etapa. En esa etapa, no en la etapa previa. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy un cazador-recolector y de repente yo de la nada veo que a mi pareja empieza a crecer el abdomen. Y le crece el abdomen y digo, bueno, los cazadores-recolectores no había obesidad. Entonces me digo, pero ¿qué es lo que ocurre? Y de repente mi pareja se va con su familia, se pone bajo un árbol, se pone en cuclillas y saca un bebé. Y llega y ve y le muestra a la pareja el bebé. Pero en esa época el cazador-recolector no tenía cómo asociar la concepción con el coito. Es decir, para el cazador-recolector la mujer había creado de la nada vida. Eso generaba, y todos los registros arqueológicos muestran, de que la mujer era venerada y respetada absolutamente. Por lo mismo también se entendía que era difícil que se maltratara al hijo porque el hijo era la continuación de tu especie. Por eso se plantea que en el fondo, de hecho, hay pequeñas figuras de la adoración a la mujer. La mujer creaba vida de la nada. Y eso generó que éramos sociedades matriarcales, donde no se pensaba nunca en maltratarlas. Y todo vino, lo que tú mencionas, es después de la agricultura. Sí, pero ¿qué pasó entonces? Es un gran tema que no sé si tenemos tiempo para eso. Pero mucha gente plantea que la agricultura nos destruyó como seres humanos. ¿Y por qué volvió esa gran violencia? Los seguidores de la madre eran castigados. Sí. Bueno, en todo Asia Menor. Mira, yo escribí en mi libro anterior se llama El trauma oculto de la infancia, donde en un capítulo hago toda una revisión histórica de los tipos de crianza. Y lo que planteo en el fondo es que lo más probable es que hasta fines del siglo XIX, la infancia era literalmente una infancia traumatizada. A los niños había que pegarles por diversión. Unas prácticas horrendas. Pero el porqué tiene que ver mucho con el tema de las características sociodemográficas que implicaba la agricultura, en donde ya no era importante, te lo voy a poner rápidamente porque no sé si tenemos tiempo, pero el cazador-recolector trabajaba para vivir, no vivía para trabajar. Porque de partida el cazador-recolector no podía acumular, porque solamente trabajaba para los próximos 2 o 3 días. No había acumulamiento, no había riqueza.
porque ya la semana siguiente iba a estar en otro lugar. Eso genera una concepción de vida que es bastante diferente en términos de bienestar, pero con la agricultura empieza la acumulación de la riqueza. Cuando tú acumulas la riqueza, ya la riqueza es lo que importa, y lo que importa, por ejemplo, es tener muchos hijos. Entonces ya el amamantamiento se empieza a coartar, porque tú necesitas tener varios hijos, porque esos hijos después son los que le van a trabajar la tierra. Todo se vuelve en relación a la productividad. Bueno, vamos a entrar en esos temas. Pero la modernidad y el capitalismo no viene de ahora, viene de la agricultura. Y ahí cambia todo. O sea que a partir de la agricultura empezamos a estar esclavizados por la acumulación y por la riqueza. Exactamente, el ser humano se vuelve un esclavo de la tierra y del trigo específicamente. Y en ese momento ya no importa la crianza, no importan las mujeres, solamente importa mantener la productividad. Y ahí el trueque, empieza el trueque. Claro. Pero antes no pasaba eso. Vaya problema, ¿no? ¿Cómo hacemos el día de hoy, con la tecnología actual, con las redes sociales, con internet, con todos los avances que no se puede dar marcha atrás, cómo hacemos para recuperar la armonía pre-agricultura, nada menos? Y una de las cosas que yo estoy haciendo es un proyecto de política pública que le llamamos Educar y Cuidar con _ciencia. Y una cosa que se plantea es que las investigaciones están del lado de los cazadores-recolectores y están del lado de los niños. Un ejemplo muy concreto: no existe ningún estudio que demuestre que gritarle a los niños o pegarles o castigarlos tenga algún efecto positivo. Ni un estudio. Es decir, la ciencia está del lado de los niños y está del lado de la época de cazadores-recolectores. Te lo digo porque lo que yo he tratado de hacer allá es usar la ciencia como un marco para la política pública, para decirle a los políticos y a todo eso, oye, mira, esta es la educación de bienestar, esta es la crianza. Porque desgraciadamente y afortunadamente la ciencia genera poder y genera más convicción que decir esto lo dijo tal persona o es mi opinión personal. Entonces, por lo menos ahí ha sido un marco de poder modificar, pero claramente lo que muestra este proyecto es que tenemos la crianza y la educación opuesta a la que deberíamos tener. Y la ciencia no muestra resultados. Pero a mí me parece heroico que consigáis en Chile, a partir de ahora yo voy a admirar y envidiar la sociedad chilena, porque lo que estás diciendo es que allí la ciencia es escuchada y puede a la ideología. Es una buena manera de entrar, sí. Dentro de la política pública la ciencia tiene más peso que todo el resto. Bueno, en un plano. ¿Cabemos en Chile? Porque aquí es completamente al revés. Aquí está la ciencia olvidada, domina la ideología, domina la visión política, y si la ciencia coincide y respalda el planteamiento ideológico y el planteamiento del pensamiento actual, pues se le hace caso. Y si no, directamente se ignora. No, yo también, pero sí hay ciertos políticos que ya creen en la ciencia. Entonces la usan ellos también para la política pública. No parte por uno, parte por el que está metido dentro del sistema. Otra pregunta que yo te haría es, cuando tú hablas de atención, mentalización, automentalización, regulación, que nos compares esta antinomia, mentalización, automentalización. Porque mentalización está referido a conectar con los niños, con los infantes. Y la automentalización es una introspección del propio cuidador, ¿no? Claro. Ahí hay dos razones bien simples. Primero, hay muchos datos que muestran que cuando los programas de intervención incluyen la experiencia subjetiva del adulto, el impacto es más grande. Ahora, no es la experiencia subjetiva ni abstracta ni profunda, porque yo no tengo tiempo de hacer un psicoanálisis a los adultos con los que yo trabajo.
es la experiencia subjetiva del adulto en relación al niño. ¿Qué me pasa a mí con este niño? ¿Qué emoción me provoca a mí este otro niño? Entonces, por eso es que la automentalización la incluimos, que no suele estar en los programas de intervención como un aspecto fundamental. Es decir, yo no puedo leerte la mente a ti o tenerte en mente si primero no me tengo a mí en mente en relación a ti. Entonces, en ese sentido, consideramos que es un aspecto, y de hecho, una de las mejores etapas de los programas de intervención. Cuando yo le conecto al adulto de que lo que tú ves en él, obviamente, está organizado por lo que tú sientes en relación a él. Y sí sabemos que los niños nos provocan lo peor y lo mejor de la humanidad en las emociones. O sea, los niños son los que nos activan lo mejor y lo peor. Entonces es bueno ir un poco hacia adentro. Esas maneras de ser y de pensar, cosas tontas a veces, en referencia a la educación, a un niño no se le debe tal, a un niño se le debe tal, y eso viene de muy lejos. Sí. Claro, habría que educar a los ancestros más antiguos. Sí. También si los... Es la educación de los padres la que... Sí, pero ahí está la idea de la automentalización. O sea, si un papá te dice, mira, a mí me pegaban cuando chico, y yo por ende salí muy bien, soy un súper profesional, entonces yo igual voy con él y le digo, bueno, pero a ver qué te pasa a ti con el tema de la violencia, que está tan normalizada. Entonces yo obviamente que no puedo me trataría de ir a generaciones anteriores, pero yo le voy mostrando al adulto de alguna manera de que algo que de la psicología puede parecer muy obvia, y es que obviamente como yo me mentalizo a mí, va a estar influido como yo mentalizo al niño. Pero ahí es donde es muy importante entender que nosotros trabajamos con adultos en contextos reales. Necesito tener una forma rápida, concreta, de conectar al adulto con su propia experiencia y que conecte su propio estado mental con la forma que él de mí. ¿Qué vivió él también? Sí, a veces vamos a la infancia, pero con respeto. Porque también yo tengo que tener cuidado que no tengo un encuadre. Estos programas se implementan a nivel más masivo. Es un programa de psicoterapia, se puede aplicar. Entonces yo no tengo mucho tiempo para ir muy profundamente, porque puedo dejarlo muy perturbado y después yo ya me fui. Entonces vamos a llamarle una mini mentalización, mini autorrealización. En el programa AMAR hay un desplazamiento del centro de atención desde el docente o cuidador al niño. Toda la idea fundamental del programa AMAR es que tú te sales de ti mismo, te sales de tu ideología, de tu teoría, de tus convenciones, cosa que es imposible, pero se hace el esfuerzo, y tú empiezas a ver al niño desde allí. Esa es toda la filosofía detrás de todos los programas. Es decir, tú haces este esfuerzo de que te va a surgir inevitablemente como llamamos por defecto, mirar al niño desde ti, pero ahí uno hace un stop y dice, pero a ver, ¿y esto qué haces? ¿De dónde viene? Y tú dices, ¿y si tú tuvieras 4 años? ¿Y qué crees? Y desde un niño de 2 años, ¿qué es lo que él necesita? ¿Qué piensa? Y ahí es donde se trata de hacer este efecto de ver al niño desde él, desde su experiencia, tratando en la mayor posibilidad de quitarme mis enfoques, mis teorías y mis ideologías. Ese es el principio básico de toda la metodología. Eso realmente lo llamamos respeto. Se lo preguntaba porque tuvimos la oportunidad hace unos días de asistir a una entrevista en una emisora de radio. Y ahí surgió, en la conversación, Felipe hablaba del sistema en Finlandia y de que ya no sirve el sistema educativo donde el niño es un receptor donde se le van echando conocimientos de todo tipo para que los adquiera y entonces tenga recursos de ser un productor. Que lo que hay que hacer es darle la vuelta y que el protagonismo lo ejerza el niño y el niño tenga un crecimiento, una maduración desde el juego, desde la interacción, desde el protagonismo,
en ese sentido estuviste hablando, ¿no? Y a mí me pareció también que era muy interesante. Claro, el educar conciencia lo que muestra es que si tomo todos los estudios que muestran de cómo es una educación de calidad, que le llaman ahí en Chile, es literalmente todo lo opuesto a la educación que tenemos acá. No es una educación en sala de clases, no es una educación en base al procesamiento cognitivo de la información, es una educación en donde es libre, el niño está basado en el arte, la música y la gimnasia, el movimiento corporal, porque así aprendimos los cazadores recolectores, no a través de un sistema de clases. Es una educación donde no hay tareas, es una educación donde el niño no está más de 3 horas seguidas en algún tipo de actividad instruccional, porque el cerebro no puede procesar no más que 2 o 3 horas de manera significativa. Entonces es una educación que cuando la tomamos en su conjunto es como dar vuelta entera a la educación actual. En Chile estamos empezando a no sé si vaya a resultar, pero de a poco ir sacando las notas, sacando las pruebas, va a ser difícil. Hablamos siempre de 0 a 6 años. No. ¿En general? En general. Sí. De 0 a 6 la ciencia lo que plantea es que antes de los 6 años no debería haber educación formal. Debería ser como los cazadores recolectores, vivir libremente. El problema está en que cada día se hace más formal. Sí, ella también. Entonces yo te estoy escuchando y me pregunto por qué no se ha expandido lo otro. Porque yo recuerdo, yo desde hace 30 años en Venezuela yo trabajaba con currículo centrado en niños. Claro. Toda mi vida he trabajado con niños en preescolar. ¿Y por qué no se ha expandido más cuando realmente el currículo centrado en el niño es justamente esto, basado en el respeto, en el trabajo, en el desarrollo de potencialidades, en que la función del docente de preescolar sea preventiva, sea antes de la educación formal? Y en cambio vemos que cada día se exige más a los niños de preescolar para lectura y escritura. Sí. Pero mira, si tú piensas, analiza cómo surge la educación formal en la historia, no surge nunca con intención de ayudar a los niños. La educación formal surge después de la segunda revolución industrial, donde ya no me servía solo que los papás fueran a trabajar, yo necesitaba una mano de obra extra, que era las mamás. Pero entonces, ¿dónde dejo a los niños? Y ahí surgió esta genialidad de decir, bueno, hay que creemos un sistema en donde yo al niño no solamente lo tengo todo el día fuera, pero tiene 2 efectos muy potentes. Uno, los papás pueden dejar a su niño en un lugar sin culpa, sabiendo que lo están haciendo porque la educación es un bien. Y el otro efecto más genial es que así yo voy preparando al niño para la productividad adulta. Es un sistema, y si uno lo analiza, es genial. ¿Ah? Es genial. Diabólicamente. Es genial. Entonces por eso es que la educación está cada vez más formalizada. Allá en Chile pasa lo mismo. Porque tiene que ser este objetivo de crear entes productivos para el adulto. Por eso los niños están en clases desde las 8:30 hasta las 6. Porque cuando ese niño ya tenga 30 años y yo le diga que tiene que trabajar desde las 8 a las 6, él ni siquiera va a dudar existencialmente de por qué tiene que hacer eso. Ya lo va a empezar a hacer a los 3 años. O sea, a los 30... Los bebés están en... ¿Por qué surgen las guarderías? Por eso. Papá, no por los niños. Las guarderías tienen... No hay ni un estudio que muestre los efectos positivos de las guarderías. Pero es que relacionando con todo lo que hablaste antes, de 0 a 3 deberían estar con sus padres en casa. Claro, pero el efecto es más perverso porque entonces ya no me sirve empezar a cadenizar a las 6. Yo necesito a los 3. Claro. Ya no necesito solo a los 3, necesito al año. O desde que nacen, A los 3 meses. Entonces, ¿por qué la mayoría de los países se resiste a dejar las notas? Todos los adultos trabajan por metas. A ti te evalúan por metas, te van a pagar tu sueldo por las metas. Entonces, cuando tú tienes 20 y tantos, 30 años, tú ya no dudas de que trabajas por metas. Si llegas trabajando por metas desde que tienes 2 años. Claro. O sea, a los 30 ya ni siquiera es algo de lo cual existencialmente tú dudas. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué lo hago? Lo haces, ¿no? Porque lo llevas haciendo toda la vida. Entonces la educación en sí formal nunca surgió con un objetivo para los niños. Es lo mismo que pasa con, por ejemplo, los sistemas de adopción. Los sistemas de adopción actualmente lo que hacen es que buscan un niño para los padres que quieren adoptar. Y realmente habría que hacerlo al revés.
Habría que buscar unos padres adecuados para un niño que debe ser adoptado. O sea que habría que invertir también ahí el sentido y poner el centro de gravedad en el niño y que el niño sea el protagonista. Pero no es lo que ocurre. No, mira, en el primer libro Amar que yo escribí, una de las cosas que yo hice fue revisar casi todos los consejos de crianza que los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos y los pediatras le damos a las familias. Y creo que encontramos que más o menos el 95% de esos consejos no tienen ninguna evidencia científica. No tiene nada que ver con los niños. Es lo que llaman la etnopediatría. Son consejos que los adultos le dan, nosotros le damos a los adultos y los adultos lo toman porque les conviene a ellos. ¿Qué te conviene más? Decir que tu hijo antes de los 12 meses tiene que irse a dormir solo a una habitación, o te conviene más que el que te dice que tiene que dormir contigo hasta los 4 años. A ti te conviene más el primero, porque ya el niño tiene que aprender a dormir solo para que tú puedas dormir bien y después trabajar tranquilo. Casi todos los consejos de crianza, si uno los analiza, de hecho las teorías psicológicas, todas son las teorías lo que llamamos adultizadas. No tienen mucho que ver ni con la experiencia del niño, ni con lo que el niño realmente necesita. Entonces el caso de la adopción es uno de muchos. Entonces, ¿tú serías partidario de lo que se llama ahora el colecho? Sí. Mira, no es un tema de partidario. Hay un investigador que se llama James McKenna que lleva 30 años investigando y que ya ha demostrado incluso a nivel hormonal, de frecuencia cardíaca, de regulación de la temperatura, el colecho es la forma como los cazadores-recolectores vivían. ¿Te imaginas ser cazador-recolector y mandar a tu bebé a dormir a la ruca de al lado? Te despertabas y el bebé ya no estaba. Es la forma humana como los bebés fueron criados. Lo mismo el amamantamiento hasta los 2-3 años. Eso es lo que cerebralmente, hormonalmente el bebé necesita. Pero si tú se lo quitas, se empieza a enfermar, que esos son los estudios de sala de cuna. O sea, los niños mientras más horas pasan en sala de cuna, más se enferman. ¿Con qué sintomatología? Hay de todo. En el último estudio salió una revisión de que cuando un bebé pasa en sala de cuna, imagínate como una especie de temporal de cortisol que baña su cuerpo segundo a segundo cuando está en la sala de cuna. Puro estrés. Es un cuerpo que está constantemente alerta. En un baño de cortisol y de estrés, y sabemos que el cortisol crónico ya afecta áreas del cerebro. Tenemos un estudio de varias ciudades en Chile, evaluamos observacionalmente el apego de los bebés con las cuidadoras en sala de cuna. Encontramos que un bebé ya a los 2-3 meses de estar en sala de cuna, el 2% lloraba, el 98% habían dejado de llorar. Ya no pedían ayuda. Eso es terrible. Entonces, es obvio. Aleja más las condiciones humanas de la vida de cazadores-recolectores y lo que vas a encontrar es más enfermedad. Pero curiosamente, por mi trabajo, muchos padres que han hecho colecho, curiosamente los niños duermen mucho peor y tienen muchos más despertares que niños que a lo mejor no... Los estudios no muestran eso. Los estudios muestran de que cuando tú haces colecho con el bebé, de partida es un regulador de la temperatura, es un regulador de la frecuencia cardíaca, el niño tiene menos terrores nocturnos y menos pesadillas a corto y a largo plazo. Pueden haber adultos que habrán tenido experiencias negativas, pero lo de James McKenna es muy fuerte, porque él lleva 30 años. Y por eso es que el colecho ya también es una política pública en muchos países, porque los datos son... La única forma, lo único descarte del colecho es si los adultos son obesos mórbidos, si consumen alcohol o drogas, o si toman algún hipnótico de alguna forma. Si no, ahora colecho no es necesariamente dormir en la misma cama, es dormir en la misma habitación. Los estudios del método Stivili, el duerme de niños, que acabamos de terminar un estudio de 14 países, encontramos que mientras los países que más implementan el método Stivili predice en un 90% problemas externalizantes, agresividad, descontrol y sobre todo internalizantes, depresión y ansiedad. Yo lo hice y fue mano de santo, pero también es verdad que tenía 1 año, 12-13 meses y lo reguló muchísimo.
le sirvió. Lo que sí estoy observando es que está habiendo un cambio en la educación y es verdad que se está intentando volver al apego, al colecho, y lo que observo es en madres que crean unas relaciones demasiado apegoteadas, niños demasiado infantiles, inmaduras y niños, entre comillas, tiranos, como que la madre se está supeditando demasiado a las necesidades del niño y no está habiendo un equilibrio. Sí, mira, eso es un gran tema. Depende mucho de la sociedad. Las sociedades más que promueven la independencia suelen observar que cuando el niño es muy pegote es un problema. Pero hay sociedades que el niño mientras más pegote es, mejor. Entonces ahí es donde está la automentalización. Y empezar a ver, bueno, a ver, ¿por qué a mí me molesta o me complica que el niño sea muy pegote? Lo que hablábamos también, porque yo viví en Madrid 2 años, entonces aprendí un poco el estilo de crianza que hay acá, que es muy de la disciplina, muy de la autoridad. Pero el niño, para que te tenga respeto, el respeto se gana, no es a priori. ¿Lo entiendes? Entonces para mí es un gran cambio. El respeto no es porque respétame porque soy tu papá, no. El niño tiene un sistema cerebral donde lo que ve en ti no es lo que tú dices, es la coherencia de lo que tú haces. Entonces yo estoy de acuerdo, pero cuando me dicen eso, yo primero trato de ver el contexto cultural de cada sociedad. Las sociedades más tendientes a tener crianzas basadas en el autoritarismo, en el respeto del adulto, en el castigo, son sociedades que más a su vez les complica el excesivo apego. Pero hay otras sociedades que Sí, me porque yo parece... creo que están en un proceso de aprendizaje, de cambio. Sí, Y por eso les a mí me gusta. parece bien que los niños no respeten a los adultos si los adultos no se han ganado el respeto. Bueno, estamos también hablando de 2 conceptos que es muy importante tenerlos diferenciados, que serían, tú lo has mencionado, ¿no? Autoritarismo, y hay que diferenciarlo de la autoridad. Claro. Porque el autoritarismo es cuando la autoridad se ejerce al servicio de los adultos y eso es muy negativo para los niños. Sí. Siempre. Sin embargo, la autoridad bien ejercida, cuando está ejercida en función de los niños, es protectora. Sí. Los niños necesitan sentir que hay unos adultos fuertes que son protectores Sí. y que además les ponen límites. Y eso les canaliza, les tranquiliza, se quedan sosegados y van creciendo mejor. O sea que al final estamos hablando de un tema que tú no mencionas, pero a mí me gustaría hablar contigo de eso en algún momento, que son las funciones materna y paterna, como se entienden en psicoanálisis. Ambas funciones entendemos desde la clínica del psicoanálisis que son necesarias y complementarias. El riesgo está en que si hablamos nada más de una manera de hablar, se puede olvidar la necesidad de la otra función. Si hablamos nada más de la función materna, la función paterna, que es esencial, queda de lado. Y eso produce patología. Eso es muy importante entender, las patologías que están produciéndose hoy en día, porque los niños están demasiado apegados a la madre, se convierten en tiranos, no se les ponen límites, no hay una autoridad que los regula y se van a convertir en adictos, en ansiosos, en deprimidos y en tiranos. Trastornos narcisistas por todos lados. En definitiva, yo creo que eso es falta de una buena implementación de la función paterna, que se complemente con la materna. Sí, mira, vamos a volver a los cazadores-recolectores. El modelo madre-bebé es un modelo moderno. ¿Ah? Es un modelo de la agricultura en adelante. Hay una cosa que se llama alopatría, y se ha investigado mucho. Los cazadores-recolectores, el bebé, el papá y la mamá eran tan importantes, porque lo importante era la sobrevivencia. Esta idea de la importancia de la madre, que no digo que no la tenga, pero el padre la tiene por igual, es una teoría moderna, no es una teoría propia de la evolución. Si realmente los bebés tendrían un instinto materno, nosotros no existiríamos como especie actualmente, porque el porcentaje de mortalidad de las mujeres en el parto era muy alto. El bebé tiene, por eso yo ahí sí sigo a Bowlby. Bowlby nunca quiso meterse ni hablar ni de papá ni de mamá. Él hablaba de caregiver, de cuidador. Nosotros hablamos de cuidador, no hablamos ni de papá ni de mamá. ¿Me entiendes? Porque los estudios son clarísimos, que muestran de que, por ejemplo, si no hay una mamá
y el papá ejerce determinadas funciones, no hay ninguna diferencia. Y también ahora que los papás están yendo a los estudios, que eso también es importante, el 90% de los estudios son con la mamá, porque también los papás no iban a los estudios. Ahora que están yendo, están empezando a mostrar que la función del padre es igualmente fundamental. Descartándolo, el amamantamiento tienen igual función. Porque lo importante no es el papá o la mamá, es lo que el niño necesita. Yo voy a comentar algo que no es muy sano, digamos. Yo veo por la calle, me gusta, muchísimos papás jóvenes ahora, papás, que además hablan, no como se hablaba en mi época de infancia, sino que les explican, les cuentan, les hablan simpáticamente. Pero de una manera, y los niños, yo vivo en un barrio, dicen que la natalidad en España está bajando. Yo vivo en un barrio que está plagado de niños, entonces por la calle yo veo muchísimos ejemplos. Y el padre moderno, el padre joven moderno me gusta mucho. Los escucho, los veo su tranquilidad, no como antes que era porque lo digo yo. Eso era, en mi época era, eso se hace porque lo digo yo. Claro, el niño, bueno, solo era un apunte de una experiencia mía de la calle. Hay un investigador, Jerome Brunner, que de hecho vino muchas veces acá a España, está elegido entre los 10 psicólogos más importantes del mundo, y él decía, si tú a un niño le hablas como un niño chico, va a ser un niño chico. Claro. Si tú le hablas como un tontito, él va a ser un tontito. Pues sí. ¿Entiendes? Si tú le hablas como un adulto racional, mentalizador, él va a ser un niño mentalizador. ¿Entiendes? Eso a veces, porque eso también tiene que ver con las teorías, y muchas teorías erróneas como las teorías piagetanas, por ejemplo, que asumieron cosas que el bebé, como que el niño adquiere a los 5 años algo que ahora sabemos que lo tenía a los 3 meses. Entonces, como que los tratamos más niños de lo que ellos realmente son capaces. Y son capaces de lo que ni siquiera ahora hay una cantidad de revolución. Los niños saben cosas que uno les impresiona. No sé si estoy de acuerdo con eso. Sí, sí. Eso es agradable de ver, no sé si es una cosa puntual en mi barrio. No soy tan generalizado, ¿verdad? Y luego yo también te quería hacer alusión, no sé si tiene que ver, a la educación francesa, que es la que yo he recibido, y en la que entra el placer, no la obligación de la nota, sino el placer de comprender un texto. O sea, el elemento lúdico, placentero de un texto. Y eso ayuda mucho luego, más tarde, en toda la vida. Porque lo que te interesa luego es lo que es mucha cosa. ¿Cómo decir? Para procurarte ese placer no necesitas mucho dinero tampoco. Si te enseñan el placer de, bueno, digamos, la lectura para el arte, eso te acompaña toda la vida. Y no había una cosa así, había mucho rigor de disciplina, pero disciplina me viene de subir por las escaleras todo, en fin. Pero el aprendizaje en sí era, sobre todo, placentero. Que el griego es bonito, que es divertido. Que muchas de las palabras que decimos y no nos damos cuenta son griegas. Entonces, yo todo eso lo he adquirido en el liceo francés y estoy muy agradecido. Porque eso el placer de lo que es la vida, eso te acompaña siempre y te ayuda mucho. Claro, ahí yo creo que la función del docente, del maestro es fundamental, y cómo tú insertas una educación en un país. Te lo digo porque yo estudié en un colegio francés también, Sí. y mi hijo está en un colegio francés. Bonjour. Y ese placer de aprender en el colegio francés chileno, no, todo es una meta, todo es la nota. No digo que no sea agradable, pero es una obsesividad por la nota y el rendimiento. Pues entonces todo. Por eso le digo, depende mucho de la sociedad donde se inserta una determinada educación. Por ejemplo, en Chile está volviendo a estar muy de moda los colegios Montessori, que está muy bien.
te quería, Muy bien. había pensado y te quería preguntar qué pensabas sobre Sí, eso. absolutamente de acuerdo. Mira, el colegio Montessori, como va en contra de esta educación moderna, se le ha siempre criticado como una educación como alternativa. Sí, Pero eso porque va en contra. Claro, Pero la educación Montessori, cuando es real, de verdad, sí. es lo mejor. En el franquismo se la persiguió. Sí, claro, si no conviene. Vamos, se la persiguió, se la Sí. ninguneó. Allá en Chile también. Esto de crear niños que empiecen a pensar por sí mismos, Sí, sí, sí. no es muy bueno. Yo no sé cómo está ahora la escuela Montessori. No, pero mira, es muy bien, está empezando a... Sí, En Chile estamos trabajando para hacer lo que llamamos una ley de educación emocional. sí. Es decir, que todos los colegios tengan que incluir el ámbito socioemocional. Y ahí es donde los colegios Montessori y todo eso están empezando como a surgir. Ah, pues muy bien. La pedagogía Waldorf También, allí también, también. está. Sí, se pero también es utiliza. vista como... Pero es muy buena. Muy buena. Si se compara con la educación inglesa, que quizá por eso escriben también tantas novelas policíacas, porque y tanto que escriben, que son muy buenas. Son buenos sentidos de novelas policíacas y quizá vienen de la educación, sean terriblemente terribles. Bueno, sobre todo en el siglo La XIX. disciplina inglesa. En Chile tenemos mucho eso. Sí, y en Argentina también. Sí. ¿Qué más? ¿Hay preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Es un tema infinito. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver si podemos dar la máxima difusión a la metodología AMAR y empieza a hacerse caso en España. Vamos a intentar Bien. transmitirla y difundirla. Pues ¿os parece que lo dejemos así? ¿Eh? ¿Sí? Pues muchas gracias, Felipe, ha sido muy interesante y esperamos que esto tenga segundas partes. ¿Eh? Vamos a ver si continuamos ya una vez que empezamos por fin. Sí, ya sabemos cómo manejar el WhatsApp. Sí, ahora ya no hay quien nos pare. Vamos a seguir produciendo Sí. y compaginándonos. Muy bien, pues Gracias muchas por gracias. venir. Gracias.